Hablamos de la DINAC, esa entidad que controla nuestros cielos, opera nuestros aeropuertos y define cómo volamos aquí, en Paraguay. Pero a ver, vamos a ir un poco más allá de la sigla. Claro. Hoy analizamos una estructura que es casi única en la región. Un modelo donde la misma institución es árbitro y jugador. Exacto. Es la autoridad detrás de cada despegue y aterrizaje. Pero su diseño es muy peculiar. En la mayoría de los países, el que pone las reglas del juego aéreo no es el mismo que administra el aeropuerto, ¿viste? No, para nada. Acá sí. Y esa doble función es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su desafío más complejo. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, o DINAC, es la única entidad pública que se encarga de todo el sistema de aviación civil en nuestro país. Desglosemos eso, porque todo es una palabra muy grande. Y en este caso es literal. Tiene, digamos, 3 sombreros gigantes. El primero es el de regulador y fiscalizador. O sea, pone las normas, emite las licencias, certifica los aviones. El que manda. El que manda. El segundo es el de operador. Gestiona directamente nuestros principales aeropuertos, desde el Silvio Pettirossi en Luque hasta el Guaraní en Minga, Guazú. Es el dueño de casa. Ok, entiendo los roles de regulador y operador. Parece una concentración de poder, sí, pero tiene cierta lógica. Ahora, viene el material que también se encargan de la meteorología de todo el país. Eso sí que me sorprendió. ¿Viste? ¿Cómo terminó el pronóstico del tiempo bajo el paraguas de la Autoridad de Aviación? Bueno, es una herencia histórica que tiene mucho sentido. La aviación es de las actividades más dependientes del clima. Totalmente. Un pronóstico certero no es un servicio más, es una herramienta de seguridad fundamental. Así que, cuando se creó la DINAC, en 1990, se decidió unificar organismos que ya existían, algunos desde los años 50. Ah, ya venían de antes. Claro. La antigua Dirección General de Aeronáutica Civil, la Administración de Aeropuertos y el Servicio de Meteorología. La idea era crear un sistema integrado, que la información fluyera sin barreras burocráticas. Una solución todo en uno, concebida hace más de 3 décadas. Y todo esto se consolidó legalmente después, me imagino. Así es. El gran marco que rige todo es el Código Aeronáutico del año 2002. Esa es la ley madre, digamos, la que le da a la DINAC sus poderes y define sus responsabilidades. De acuerdo. Vamos a desglosar el día a día de esta megaentidad. Pensemos en el control del tránsito aéreo. A veces decimos que son las autopistas invisibles del cielo. Pero eso se queda corto, ¿no? Se queda muy corto. ¿Qué implica realmente ese trabajo? Implica una coreografía de altísima precisión. No son solo autopistas, son cruces de varios niveles moviéndose a 800 kilómetros por hora. ¡Wow! Los controladores aéreos, desde la torre del Silvio Pettirossi o los centros de control, son los que garantizan que 2 aviones nunca intenten ocupar el mismo punto en el espacio al mismo tiempo. Es un trabajo de una tensión y una responsabilidad enormes. Y antes de que un avión siquiera encienda los motores en la pista, hay otro filtro crucial: la certificación. Suena a papeleo, pero es la garantía de que la máquina en la que vamos a subir es segura. Totalmente, es la columna vertebral de la seguridad. Ninguna aeronave vuela en nuestro territorio sin 2 certificados clave: el de matrícula, que es como la cédula del avión, y el de aeronavegabilidad. Ese es el importante para el pasajero. Ese es el más importante. Significa que un inspector de la DINAC revisó el historial de mantenimiento, sus componentes y certificó que cumple con todo para volar de forma segura. Y esto no aplica solo a la máquina, ¿verdad? También a las personas que la operan. Por supuesto. Pilotos, copilotos, técnicos, controladores, todos deben tener licencias emitidas y convalidadas por la DINAC. Y no es un trámite de una sola vez, ¿eh? ¿Ah, no? No. Pasan por chequeos recurrentes, simuladores, exámenes médicos. Es un control riguroso y constante. El trabajo de estas gerencias es la primera línea de defensa contra un accidente. Pero a veces, a pesar de todos los controles, las cosas salen mal. Cuando ocurre un incidente o un accidente aéreo acá, ¿quién investiga? Porque si la DINAC es la que regula y fiscaliza, se estaría investigando a sí misma en cierta forma. Esa es una pregunta clave y toca el corazón del desafío del que hablábamos. La investigación formal está a cargo de un organismo técnicamente independiente, el CIPA.
El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes. Exacto. Aunque depende administrativamente de la DINAC, sus protocolos de investigación son autónomos. Se rigen por estándares internacionales. ¿Y cuál es el objetivo de esa investigación? Porque la tendencia natural es, bueno, buscar culpables. El objetivo del CIPA es radicalmente distinto. No busca culpables, busca causas raíz. Su trabajo es forense. Reconstruyen toda la cadena de eventos que llevó al suceso. No se quedan solo con el piloto o una falla. O sea, van mucho más allá del error humano o la falla mecánica puntual. Exacto, porque el objetivo final no es sancionar, es aprender. De esa investigación puede salir una recomendación de seguridad que cambia un procedimiento para todas las aerolíneas. Entiendo. Su impacto es sistémico. Busca evitar que ese mismo error vuelva a ocurrir. Ok, tenemos a este gigante que maneja todo, desde el radar hasta la investigación de un tornillo. Pero, para la persona que compra un pasaje a Buenos Aires o a Madrid, ¿qué significa todo esto en la práctica? El impacto más directo y medible lo vemos en el movimiento de nuestros aeropuertos, que son un termómetro de la economía del país. En 2024, por ejemplo, pasaron más de 1.175.000 pasajeros. Es un número enorme. ¿Cómo se compara eso con años anteriores? Representó un crecimiento de más del 10% respecto al año anterior. Y lo más significativo es que fue una recuperación de casi el 92% de los niveles que teníamos antes de la pandemia. O sea, estamos casi como antes. Estamos muy cerca de volver al ritmo de tráfico de antes de esa disrupción global. Y esa tendencia positiva continúa. Vi cifras de los primeros meses de 2025 y el crecimiento sigue. Más de 860,000 personas en solo 8 meses. Correcto, y cada uno de esos números es una historia. Es más turismo que llega, más negocios que se cierran, más familias que se reencuentran. Claro, es un motor económico directo para nuestra zona. Sin dudas, cada pasajero que aterriza en el Silvio Pettirossi es un potencial cliente para un hotel, un restaurante, un artesano. Ok, los números son buenos, el crecimiento es una gran noticia, pero acaba la pregunta inevitable. ¿Es un crecimiento sostenible? O, dicho de otro modo, ¿la infraestructura del Silvio Pettirossi está preparada para seguir creciendo? Esa es la conversación que se está teniendo ahora mismo en los niveles más altos. El crecimiento es una excelente noticia, pero impone una presión enorme. Me imagino. Más gente, más filas, más desgaste. Exacto. Cada pasajero adicional significa más desgaste en la pista, más demanda en los mostradores, más filas en seguridad. El crecimiento tiene un costo operativo y de infraestructura que la DINAC, como operadora, tiene que absorber y planificar. Entonces, el plan de modernización del aeropuerto no es un lujo, es una necesidad urgente, ¿no? Es una necesidad crítica. Para mantener la competitividad y la calidad del servicio se requiere una inversión constante. Hay planes, sí, pero la velocidad del crecimiento del tráfico a veces supera la velocidad de las obras. Lo que nos lleva de vuelta a la idea del principio. Ser regulador y operador. Hemos visto cómo funciona, pero analicemos el conflicto inherente. ¿Cómo se audita a sí mismo una entidad así? Ese es el nudo gordiano del modelo paraguayo. Teóricamente, existen murallas chinas o divisiones internas para que el área de fiscalización actúe con independencia. Sin embargo, al final del día, todos reportan a la misma presidencia. Exactamente. ¿Y cuáles serían los riesgos de esa concentración? El riesgo principal es el conflicto de intereses. Por ejemplo, si el aeropuerto necesita una inversión millonaria para repavimentar una pista por seguridad, pero la presión comercial es usar esa plata para ampliar la terminal de pasajeros, ¿qué interés prima? ¿El del regulador o el del operador? Idealmente, ambos deberían ir de la mano, pero en la práctica los recursos son finitos. Y en una investigación, si la causa apunta a una falla en la infraestructura del aeropuerto, la investigación podría ser verdaderamente implacable si el investigado y el investigador son parte de la misma organización. Esa es la duda que siempre planea sobre este modelo. Los defensores del sistema argumentan que la integración permite una agilidad que no se ve en otros países. Una ventaja. Corregirlo es directa. El dinero que genera el aeropuerto como negocio se puede reinvertir en seguridad, pero la crítica sobre la falta de una supervisión externa, independiente, siempre va a estar presente. Es un equilibrio muy delicado.
Un modelo que nos ha traído hasta aquí, con un crecimiento notable, pero que enfrenta preguntas complejas sobre su futuro. Exactamente. Ha demostrado ser funcional, pero a medida que la aviación acá se vuelve más compleja y el volumen de pasajeros aumenta, la presión sobre esta estructura también crece. A medida que nuestra conexión con el mundo se vuelve más crítica, la pregunta que queda en el aire es si este modelo todo en uno que nos trajo hasta acá es el que nos llevará al futuro. Una pregunta fundamental para el desarrollo de nuestra aviación en la próxima década. Esto fue la DINAC en Radio San Fernando.